Esto es Elígete a ti, yo soy Ale Trejo, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto verlos aquí y esta vez nos acompaña alguien que no sabe, no tiene ni idea lo que me costó agendar con esta mujer porque anda por todos lados y no es cualquier personaje aquí en México, en el país. Ella es Wendy Figueroa, ella es la directora de la Red Nacional de Refugios en la República Mexicana. Wendy, bienvenida. Hola Ale, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Ay, muchas gracias. Wendy, pues como te comentaba hace unos momentos, hay muchas mujeres que no sé por qué no tienen idea que existe la Red Nacional de Refugios, siendo que esto viene desde el 99, ¿cierto? Entonces, para que me platiques más o menos a grandes rasgos cómo nació, de dónde, obviamente, pues la necesidad ya la entendemos por el tipo de violencia que sufren mujeres, niños y niñas, pero nadie mejor que tú para que nos explique cómo nació todo esto y cuál es la ayuda que se brinda. Claro que sí, Ale. Bueno, primero decir que hay una razón de por qué no muchas mujeres sepan que existimos la Red Nacional de Refugios o en sí mismos los refugios. Uno, decir que los refugios es un derecho que tienen todas las mujeres en este país y que, bueno, pues parte de lo que se ha hecho o que hemos visto, ¿no? Es que muchas veces las autoridades son omisas y no comparten estos derechos. Una forma fundamental, y yo celebro estos espacios, Ale, es dar información. La información te da poder de decidir, de identificar lo que estás viviendo, de analizar y buscar opciones de vida diferentes. Y bueno, pues ante un sistema de justicia en este país que históricamente esto no es un tema actual, como bien lo dice Ale, el movimiento de refugios en México surge en los 90, la Red Nacional surge en el 99, pues bueno, desde entonces realmente las mujeres no tienen todos los servicios ni el acceso a estos, ni tampoco garantizados sus derechos humanos, entre ellos el derecho a vivir libres de violencia. Entonces, bueno, por estas razones que siguen tan vigentes hoy día, es que surgió la Red Nacional de Refugios. Empezamos 4 refugios a nivel nacional y bueno, justo con la intención de poder dar otras opciones de seguridad y de espacios de protección para aquellas mujeres que efectivamente tenían que salir huyendo de sus casas, porque no solamente bastaba con una atención externa en centros especializados, sino un espacio seguro donde pudiéramos pasar por primera vez la noche tranquilas, sin la preocupación que alguien va a llegar a lastimarte a ti o a tus hijos e hijas. Y bueno, empezamos a articularnos, empezamos a desarrollar proyectos y modelos de actuación hasta que, bueno, después nos constituimos legalmente y hoy día ya somos una red de más de 75 espacios de protección, atención y prevención, lo cual sigue siendo insuficiente ante el nivel de violencia que existe. Pero lo que me gustaría dejar claro a todas las mujeres que nos escuchan, niñas y adolescentes, es que tienen derecho a vivir libres de violencia y el Estado mexicano tendría que garantizar ese derecho. Ante esta garantía de derechos y muchas veces las omisiones que hemos visto del Estado, donde incluso hemos dicho las feministas, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, es que surgen las organizaciones de la sociedad civil, que imaginen que son esas amigas, esa red sororal que las acompaña y las cobija, donde sí les creemos y donde les brindamos este acompañamiento psicológico, social, jurídico, psicopedagógico, médico. Parte de sus derechos es que puedan restituirlos. Vivir violencia, y siempre lo digo, todas nosotras, incluyéndome, hemos vivido violencia de una forma u otra, porque estamos en un sistema que la justifica y que la naturaliza y que además nos han enseñado que el amor romántico todo lo puede, ¿no? La media naranja y que si te cela te ama, etcétera. Entonces todas hemos estado involucradas. El objetivo de estos espacios de refugio es que tú te encuentres a ti misma y que reconozcas esa mujer potente que tienes dentro y que recibas toda la atención necesaria en tu tiempo, en tu momento, sin juicios de valor, para que puedas construir una vida diferente. Todo eso es gratuito, es una atención especializada, así que quienes nos escuchen pueden contactarnos vía redes sociales, vía telefónica, y siempre les vamos a dar una opción de acuerdo a sus necesidades y priorizando sus decisiones. A los hombres que nos escuchan, pues bueno, saber que las violencias no son naturales, que nada las justifica y que pueden ser
parte del cambio, rompiendo el silencio, no siguiendo con comentarios machistas y también ofreciéndole a las mujeres otras opciones como son la Red Nacional u otras organizaciones cercanas para que puedan ser atendidas. Oye, me encanta porque uno de los grandes razones por la que no nos salimos de una relación de violencia es justamente no tengo a dónde ir y la otra es, pues no tengo dinero para pagarme todo esto, ¿no? Entonces, digo, que sepan que tienen un lugar, obviamente, como tú dices, es hablar, decir de dónde soy, en qué localidad estoy, y ya de ahí me imagino que ustedes dirán a dónde tienen que acudir o si tienen que contestar ciertas preguntas para ver si realmente su vida corre peligro y sobre todo en dónde les toca refugiarse. Porque te lo digo esto porque muchas personas creen, o me tocó hace poco, una política que quería poner ahora en esto de las elecciones, refugios en su comunidad, ¿no? Entonces, en mi comunidad voy a tener a las mismas mujeres de los mismos alrededores y ahí les voy a poner su casa. Y era como de, no, o sea, la gente a veces no entiende que la logística de los refugios es, yo te tengo que enviar a un refugio donde estés lejos de tu agresor, donde tu agresor no te encuentre. Es parte de su seguridad, ¿no? Porque obviamente la mayoría de las veces cuando se salen de su hogar, los agresores se molestan más. Empiezan también con la situación de las voy a demandar por abandono de hogar, por secuestro de hijos, porque ese es otro tema. Y me encanta que digas que tienen la asesoría no nada más psicológica, que es yo creo que la primordial, ¿no? Sino la parte legal. Entonces, para que no se asusten y puedan llevar a cabo, digamos, esa huida que pues sí o sí en algún momento todas nos esperamos, ¿verdad? Todas nos esperamos hasta último momento, hasta tocar fondo y luego no sabemos para dónde ir. Y que esto lo brinde la Red Nacional de Refugios, pues es una bendición. Claro, aquí es súper importante, Ale, lo que dices. Nosotras siempre priorizamos los derechos de las mujeres y sus decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que con base a lo que ellas nos comparten, nosotras podemos brindarles opciones de acuerdo a sus necesidades. Habrá mujeres que afortunadamente su vida no esté en riesgo, no porque lo diga yo, y eso es bien importante. Nosotras creemos en lo que ustedes nos dicen y en su percepción. Ustedes son las expertas en su vida. Si ustedes se sienten en riesgo, para nosotras eso es suficiente para buscar opciones de refugio. Hay mujeres que nos dicen, yo no estoy en riesgo afortunadamente, pero sí vivo una situación de violencia y quiero salir de esta y no sé cómo hacerle. Bueno, en ese sentido están los centros de atención externa, que son la cara pública de los refugios, donde tú tienes atención, esta misma atención que les comparto, psicológica, jurídica, social, de empoderamiento, de toma de decisiones a través del arte, de la música, cosas súper también gratificantes, lo tenemos en el centro externo para aquellas mujeres que no tienen que salir de su casa huyendo porque afortunadamente su vida no está en riesgo. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres sí están en riesgo, ya se perciben en una situación de riesgo? Están los refugios. Y también hay casas de emergencia, casas de transición para aquellas mujeres que a lo mejor tienen un empleo y por supuesto entiendo que irse a un refugio implica dejar de estar en el empleo y ante la empatía y la falta de políticas que hay en nuestro país, si tú te ausentas por una situación de violencia, les vale gorro y literalmente no te mantienen tu empleo, ¿no? Entonces muchas mujeres dicen, yo no me puedo arriesgar a perder mi empleo y entonces no puedo ir al refugio. Bueno, pues hay las casas de transición, que son esos espacios posteriores al refugio para aquellas mujeres que no tienen redes de apoyo, para aquellas mujeres que no tienen un recurso para pagar una vivienda, donde ellas pueden estar 6 meses más o menos para que se capitalicen y entonces después tener recurso y pagar una renta. Todas estas acciones de empoderamiento, de autogestión económica, las hacemos en conjunto con las mujeres que deciden estar en alguno de nuestros espacios. Entonces es súper importante que sepan que hay opciones y que cada opción es muy específica para cada una de sus necesidades. Así que pues compartan, infórmense, hay opciones y alternativas, por supuesto. Oye, entonces, para dejarlo así súper claro, las casas de emergencia son específicamente cuando tienen que huir literal y es donde me tengo que quedar, pero así, y conseguir un espacio, ¿sí? Y las Totalmente. casas
de transición es, bueno, mientras que hago, ya tengo que dejar esta casa de emergencia, pero me pueden aguantar hasta 6 meses en lo que yo genero mi capital y ya me puedo mover a otro lado. Las casas, exacto, solo que las casas de transición es una vez que terminas el proceso en refugio. Esto para aquellas mujeres que dicen, bueno, sí, me voy al refugio 3 meses, esto puede ser más o menos, el tiempo en refugio es aproximadamente 3 meses, puede ser más o menos tiempo de acuerdo a las necesidades. Pero hay mujeres que nos dicen, sí, yo necesito un refugio, pero ¿qué voy a hacer después de los 3 meses? Bueno, si no hay redes de apoyo, si no hay la posibilidad de rentar un espacio digno, entonces están las casas de transición, ¿no? Entonces, es un proceso continuo. De hecho, nuestro modelo es integral para identificar cada una de las necesidades de las mujeres. Eso es bien importante que lo sepamos. Qué padre. Oye, y las mujeres que tienen hijos, 1 a 3, 4 hijos, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo le hacen? ¿Qué tan difícil es para ellas acceder a este tipo de servicios y ayuda? Tienen derecho, por supuesto, a acceder junto con sus hijos e hijas. Eso es súper importante, ¿no? Las mujeres que tienen hijos e hijas, pues bueno, ingresan con ellos cuando así lo deciden ellas. Hay mujeres que ingresan solo con una hija o un hijo porque el agresor les quitó a su hijo e hija. Hacemos todo un proceso integral donde podemos acompañarlas para pues que su hija o hijo regrese con ellas. Este es un proceso lento, no por nosotras, sino por el propio proceso jurídico, pero lo hacemos. Y hay mujeres que tienen hijos adolescentes, ¿no? Bueno, aquí hay refugios específicos que tienen la infraestructura para dar acompañamiento a mujeres con hijos varones mayores de 14 años. La realidad es que muy pocas mujeres van con sus hijos adolescentes varones porque lamentablemente no quieren ingresar al refugio, ¿no? Y es bien importante decir que el ingreso al refugio es voluntario, no podemos obligar absolutamente a nadie a ingresar. O hay hombres adolescentes que desde este pacto patriarcal que hemos hablado, pues se quedan con el agresor, ¿no? Sin Claro. embargo, hay sus casos donde las mujeres y sus hijos varones mayores de 14 años deciden estar con ellas en el refugio, entonces buscamos los refugios óptimos para ellas. Es decir, no hay límites, el único límite en realidad es que ellas decidan ingresar y bueno, tal vez en algún caso, por ejemplo, si tuvieran un padecimiento psiquiátrico que tuviese que ser controlado, pues es importante que antes de que ingresen al refugio tengan la atención psiquiátrica especializada para no ponerlas a ellas en riesgo ni a las demás mujeres que están en el refugio. Una vez que tengan esta atención y estén estabilizadas, pues tienen obviamente el ingreso al refugio. Ok, oye, y por ejemplo, yo voy a ingresar al refugio y traigo a mis 2 hijos y demás. ¿Cómo es, por ejemplo, un día de una mujer con un par de niños en un refugio? ¿Cómo sería ese día? Mira, te voy a decir una de las frases que dicen las mujeres y los niños y las niñas. Es un día diferente que hace mucho no habían vivido, desde poder ser ellas mismas, desde poder hacer y decir lo que sienten. Es un día como en tu casa donde hay reglas, es decir, hay reglas de convivencia, entonces hay un horario para levantarnos. Entonces ellas se levantan junto con sus hijos e hijas, tienen el aseo personal, se meten a bañar, hay un desayuno preparado, hay toda esta proporción de las necesidades básicas y después del desayuno hay ya organizadas actividades específicas tanto para población infantil como para las mujeres. Puede haber desde las actividades de talleres educativos, actividades en la ludoteca. Cuando hablamos de ludoteca es a través del juego, de materiales psicopedagógicos, de plastilina. Hay actividades también de activación física, hay actividades de psicoterapia en el caso tanto para población infantil como para las mujeres. Hay también espacios de convivencia familiar donde hay películas específicas que son pues parte de este reaprendizaje. Hay espacios de colación, ¿no? De hecho, hay 5 momentos de alimentos dentro del refugio, que son las 3 comidas y 2 en colación. Entonces, antes de llegar a la comida está la colación. Hay actividades psicomotoras, es decir, todo el tiempo tienen actividades específicas. Después viene la comida, igual que nosotras comemos. Después de la comida, el lavado de dientes. Hay toda esta resignificación de los hábitos y espacios específicos ya programados. Hay tiempos libres, sí, por supuesto, ¿no?
Esos tiempos libres son los que llamamos los espacios de convivencia, donde está la mujer y en su caso sus hijos e hijas pueden estar en su habitación, pueden estar en el área de juegos, pueden estar en el jardín. Va a depender del tipo de refugio en el que estén. Hay refugios que tienen, por ejemplo, huertos ecológicos. Entonces, pues bueno, al niño o la niña que le gusta estar en el huerto, pues entonces se incorpora las actividades del huerto. Esto va a depender mucho del contexto del refugio, ¿no? Hay actividades de computación, por ejemplo, hay actividades de arte y bueno, pues después llega la cena y hacemos exactamente lo mismo. Hay un horario para dormir. Este horario pues puede ser flexible, pero bueno, hay una hora de dormir y donde pues bueno, buscamos que esto sea algo continuo. Importante decir que en estas actividades los niños, las mujeres y las niñas también participan. Ellas pueden proponer actividades, ellas pueden proponer también acciones específicas, escoger la película. Buscamos que justo se apropien de ese día a día. Qué lindo, porque es súper importante esto de los horarios y de tener algo que hacer. Muchas mujeres y también los niños llegan con déficit de atención, con ansiedad, eh, con una depresión increíble. Entonces, luego lo que perdemos mucho de vista es cuando llegamos a algún lugar diferente, es como de me quiero tirar y no hacer nada. Y parte de estas actividades precisamente es, no te caigas, hay que volver a retomar la parte del sueño, porque la mayoría trae hasta insomnio, nada más del puro estrés y la hormona del cortisol. Eh, entonces es importante ir haciéndose esos horarios y esas disciplinas desde que llegan. Vaya, no es que sea impuesto, es por su bien. Claro, nosotros hablamos de reglas de convivencia y reglas que necesitamos tener una estructura, ¿no? Y bueno, hay un programa de actividades, a lo mejor hoy me toca tener la atención psicológica, a lo mejor mañana me toca arte terapia, a lo mejor mañana me toca la activación física, es decir, está combinado y está equilibrado. Y además, sabes, Ale, que buscamos que ese refugio sea lo más parecido a lo que hacemos en casa. Es decir, también invitamos a que los niños y las niñas recojan su plato, a que mamá haga su habitación. Si bien tenemos a una compañera que hace las labores domésticas de los espacios públicos del refugio, los espacios privados, como es su habitación, lo hace cada familia, cada mujer. Y también trabajamos justo desde esta construcción de nuevas formas de ser hombres y mujeres, desde la igualdad, a que los niños y las niñas participen en casa, ¿no? O sea, cuidando obviamente la seguridad, pero lo que buscamos es que sea lo más realista a lo que tenemos tú y yo en casa, ¿no? Claro. Yo como y entonces lavo mis trastes, yo me levanto y tiendo mi cama, ¿no? O sea, mantengo mi espacio armónico y además eso te hace tener estructura, pero te hace ver una realidad del día a día en donde soy una persona productiva y que participo, ¿no? Y donde además rompemos estos rollos de por ser mujer te toca hacer esto y por ser hombre me toca nada más estar viendo. Entonces, eso también es súper rico. Hay refugios que tienen, por ejemplo, mascotas y entonces hay todo este cuidado también de la mascota. Esto va a depender, insisto, del contexto. No todos los refugios son del mismo tamaño, no todos los refugios están en la misma zona, pero sí les puedo decir que algo importantísimo es que tratamos de que ese refugio sea su hogar, que en realidad nos queda claro, Ale, que nosotras vamos a el hogar de las mujeres, nosotras no vamos a trabajar a cualquier lugar, vamos a su casa y en esa casa está el respeto y tenemos que respetarles también sus espacios. Y es, bueno, ¿qué te puedo decir? Solamente quien ha estado en refugio, tanto acompañando como construyendo un proyecto de vida diferente, sabe a qué me refiero y se vuelve todo un trabajo de hermandad desde el respeto y también aprender a respetar las diferencias, porque imagínate, si en nuestra casa, si convivo con una persona hay diferencias, imagínate convivir con 10, 15, entonces también aprendes a respetar, aprendes a tener conversaciones asertivas, no agresivas, a tomar en cuenta el punto de vista de todas las personas, que es una de las muchas razones de que haya discriminación y desigualdades y violencia, porque nos queremos aferrar a nuestro punto de vista y no entendemos que hay una gran diversidad de personas donde todas las opiniones son súper valiosas, que puedo estar no de acuerdo con ella, pero que puedo construir en lo que sí coincidimos. Entonces, ¿cuál es la filosofía? Mi filosofía es, tenemos muchas diferencias, pero ¿en qué sí coincidimos? Y en lo que coincidimos, en eso hagamos cosas maravillosas y en eso pongámonos de acuerdo y creemos cosas en lo que tú y yo coincidimos. Si nos fijamos en las coincidencias, podemos avanzar. Si seguimos en las diferencias, es simplemente una lucha de poderes que no va cuando hablamos de igualdad. Así es. Y
la parte que me gusta es que estás alrededor de personas que están viviendo más o menos lo mismo que tú. Entonces, todas hablan en tu mismo idioma y no va a haber la situación de juicio, de que te digan, ay, tú por tonta. O sea, todas estamos pasando por eso, ¿no? Entonces, siempre es más fácil poderse abrir y sentirse en un espacio seguro, emocionalmente hablando. ¿Qué tan grandes pueden ser los refugios? Vaya, ¿de cuántas personas son aproximadamente? Sé que, como bien dices, todo tiene que ver la localidad, etcétera, pero más o menos desde cuál es la capacidad aprox de los refugios, la mínima y la máxima. La mínima es, voy a hablar por familias, la mínima es de 4 familias con todos sus hijos e hijas. Esto quiere decir importante que en los refugios buscamos que cada familia tenga una sola habitación para sí misma, es decir, buscamos esa privacidad. Entonces, si hablamos de 4 familias, son 4 habitaciones específicas para mujeres que llegan con sus hijos e hijas. Y hay refugios que tienen hasta 30 habitaciones, ¿no? Es Wow. decir, 30 familias. Entonces, esto va a depender. Recordemos que todavía los refugios en nuestro país no somos una política de Estado, somos una política de gobierno. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada que cambia un gobierno, que cada que cambia un partido político, entonces cambia todo, ¿no? Y entonces cambia desde si, por ejemplo, un gobierno designa un inmueble en comodato, es decir, lo presta a una organización de la sociedad civil o incluso a su propio gobierno para operar, termina su gestión y entonces dice, regrésamelo, ¿no? Y el tema de los refugios no es así, no es algo que aparezca y desaparezca, es un mecanismo que está contemplado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y como les decía, es un derecho humano a tener espacios de protección. Entonces, pues bueno, justo no tenemos todavía esta política de Estado que garantice la permanencia de los refugios y mucho menos recurso para su construcción. Son pocos refugios, soy bien honesta, que están construidos exprofesos para ser refugios. Es decir, que son, por ejemplo, grandes, con villas, que tienen habitación con baño propio, etcétera, ¿no? Son muy pocos. Realmente yo te diría que casi máximo el 15% de los refugios en el país fueron construidos ex profeso. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría son casas que hemos adaptado, que nos han donado, que hemos logrado conseguir y comprar con apoyo de la iniciativa privada o de instancias extranjeras y que se han adaptado para que sean dignas y para que se dé atención. Por eso es que creemos que no importa si el refugio es de 4 habitaciones, o sea, de 4 familias o de 30, lo importante es que sea un espacio digno que te acompañe desde esta mirada de enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, donde no haya juicio y donde tú te encuentres a ti misma y que sea como este espacio, ¿sabes?, de aprender otras formas de convivir y darte cuenta que tienes derecho a tener derechos. Y eso me parece súper importante. Y bueno, buscamos que aunque sean pequeños o grandes, sean cálidos y donde nosotras de verdad nos queramos quedar ahí, ¿no? Siempre les digo a las compañeras, o sea, piensa en si este espacio que lo tienes así, tú te quedarías a dormir. Si la respuesta es no, entonces no está siendo digno y no está siendo cálido, ¿no? Entonces, eso es importante porque, pues, si eso estamos ofreciendo, también es algo que nosotras buscamos porque desde la horizontalidad todos y todas somos humanas y así nos tenemos que tratar y creo que eso es una filosofía importantísima en la Red Nacional de Refugios. Ok, entonces, ¿sí les ha ocurrido en algún momento que tuviesen literal que salirse de una casa porque ya la tienen que regresar? Sí, claro, o sea, de hecho, ha habido ocasiones o ha habido refugios que han tenido que cerrar por esta situación o que se ha tenido que detener el servicio justo mientras se siguen las negociaciones, ¿no? Esto es grave precisamente porque además quienes dan el financiamiento no comprenden este impacto que tiene, ¿no? No solamente es hay quien renta el espacio, por ejemplo, ¿no? Y entonces es muy complicado. La mayoría te puedo decir que están siendo rentadas por personas que tienen muy clara la conciencia de nuestra misión, pero en ocasiones no es así y entonces inviertes en ese espacio para que sea no solamente cálido y seguro, sino que tenga mecanismos de protección como mallas, como cámaras de seguridad, etcétera, y de pronto te dicen lo tienes que regresar, ¿no? Y entonces eso implica, pues, uno, hacer la movilización de las mujeres, niños y niñas que están dentro del refugio, que eso, por eso somos una red y se puede hacer la referencia. Entonces, de hecho, en el 2019 cerraron 2 refugios
y lo que hicimos fue referir a las mujeres, niños y niñas a otros refugios de nuestros espacios, ¿no? Pero al final sí hay esta vulnerabilidad y el refugio pues se queda como tal la organización sin ese espacio y bueno, pues esto no sucedería si realmente hubiera esa garantía e insisto, si se garantizara la permanencia del presupuesto y de un programa realmente que mantenga la operatividad ininterrumpida de los espacios de protección. Y Wendy, hablando justamente de estas dos casas que cerraron en el 2019 y acerca de lo del presupuesto, ¿cómo nos ha ido justo con este nuevo gobierno? Porque, bueno, yo a principios, en el 2018, no es cierto, a principios, a finales de noviembre del 2018, yo me acuerdo que era muy sonado de que les habían recortado presupuesto de parte del gobierno. ¿Qué tan cierto, qué tanto les impactó esto a ustedes? ¿Cómo han sabido salir adelante con esto? ¿Cómo está el asunto ahorita con el actual gobierno en cuestión de esta ayuda? Bueno, este gobierno trae y recordemos que sigue vigente, ¿no? En 2019 justo se presentó y obtuvimos como primera acción gubernamental la circular número 1. Y esta circular número 1, pues bueno, dejaba muy claro que no se iba a otorgar recurso alguno a las organizaciones de la sociedad civil. Es una circular del presidente que al día de hoy sigue vigente y que se ha llevado a tener diversos obstáculos, no solamente en la operación de los refugios, sino realmente en la existencia de las organizaciones de la sociedad civil. Si bien uno de las razones de esta circular número 1 es que hay corrupción, lo cual totalmente estoy de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que haya generalizado y haya dicho que todas las organizaciones de la sociedad civil somos corruptas, ¿no? Y en esa misma ideología se nos haya realmente medido a todas cuando habemos muchas que tenemos auditorías, incluso de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Más auditorías internas. Entonces, bueno, esto llevó a muchos obstáculos, llevó a que el 2019 se suspendiera la convocatoria pública por parte de la Secretaría de Salud, que es la que en su momento daba el presupuesto o bajaba a través de ella más bien el presupuesto de refugios. Y bueno, pues hicimos toda una movilización impresionante donde estuvimos ahí la Red Nacional de Refugios, activistas, colectivas, senadoras, diputadas, medios de comunicación, para hacer visible al Estado mexicano, específicamente al presidente, que esto no podía aplicarse a espacios que salvan vidas y protegen los derechos humanos, como son los casos de los refugios. Y bueno, logramos, después de muchas acciones y muchas movilizaciones, que la convocatoria se volviera a publicar, ¿no? Okay. ¿Esto qué significaba? Que entonces se revertía esta situación. Pero bueno, esto nos llevó, si de por sí, imagínate, el recurso siempre baja súper lento y hay que decirlo, nunca se cubre los 12 meses del año. Esto me parece inadmisible. Se dice que son por las cuestiones fiscales, pero bueno, en los refugios estamos las 24 horas del día todo el año. Las violencias no tienen horario ni día y entonces, bueno, pues lo del 2019 llevó a que el recurso tardara muchísimo más en bajar y que fuera un proceso bastante desgastante. En este 2021, pues bueno, ¿qué tenemos? Un 2020 donde se mantiene el presupuesto que ya habíamos cabildeado y ya habíamos buscado desde las organizaciones de la sociedad civil. 2020 cambiamos ahora a otra institución que es la que ahora baja el recurso. Y bueno, pues si bien fue más rápido, también se obstaculizó con la pandemia y todo, en los refugios empezaron, y eso previo a la exigencia y la insistencia que estuvimos haciendo, a recibir recurso a finales del mes de abril. Exactamente el 30 de abril empezó a bajar el recurso y no a todos los refugios. Y esto es muy delicado porque continuamos atendiendo en la pandemia sin interrumpir y sin cerrar realmente los espacios para garantizar que las mujeres, que no solamente vivían violencia de género, violencia en sus casas, sino que también estaban atravesando por la pandemia por COVID-19. Entonces, pues bueno, prácticamente empezamos, las acciones sale sin el peso absolutamente de el Estado y del gobierno. Nunca nos dieron presupuesto hasta finales de abril, cuando prácticamente la pandemia empezó en marzo aquí en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues hemos seguido insistiendo, seguimos buscando opciones, ya somos un programa presupuestario, eso es una gran ventaja, pero seguimos siendo
una política pública de gobierno, no de Estado. Entonces, lo que buscamos es ser de Estado. ¿Qué significa ser una política pública de Estado? Pues bueno, significa que se garantice la continuidad, el recurso, que haya un incremento siempre y no un retroceso. Los derechos humanos tienen que ir en aumento, no en retrocesos ni pasos atrás, ¿no? Significa que independientemente el partido político que está al frente, independientemente la institución que esté operando el presupuesto, va a garantizar su existencia y no solamente su existencia, sino recurso para 12 meses efectivos. Significa que va a considerar tanto los centros de atención externa, los refugios, las casas de emergencia y las casas de transición como un modelo integral que si ninguna de esas partes sale, podríamos hablar de un ejercicio de ciudadanía. No quieren reconocer las casas de transición como parte de este modelo, pero eso es súper importante. O sea, ¿qué implica una casa de transición? Que la mujer realmente tenga acceso a una vivienda, Claro. a la salud, que tenga el acceso a un empleo, porque en México no existe una política realmente que garantice que una mujer víctima de violencia, después de serlo, tenga un empleo digno, que tenga una vivienda digna o que tenga espacios educativos para sus hijos e hijas. Entonces, bueno, eso significaría hacer una política de Estado y un presupuesto multianual. Así que, bueno, seguiremos siendo como las feministas insistentes en solicitar que esto sea una realidad, poniendo en el centro, por supuesto, los derechos humanos y los tratados nacionales e internacionales en la materia. Y Wendy, por ejemplo, si alguien quiere ayudar y quiere aportar, obviamente, estos refugios, porque bueno, sin presupuesto, y luego ya me imagino el presupuesto, como bien dices, esa cuentagotas ilimitado, y cada vez son más mujeres con más niños que tienen problemas, y esta pandemia lo acrecentó. ¿Cómo la sociedad civil puede ser voluntario o cómo te puede ayudar? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que más les hace falta a ustedes? Aparte de manos, me imagino, pero ¿qué tipo de manos les hace falta? ¿Qué tipo de artículos? ¿Monetariamente reciben donaciones? ¿Cómo es que se manejan en este sentido? Muchas gracias, Ale, por esta pregunta porque es maravillosa y eso, la verdad es que nos hizo seguir operando y seguir existiendo, ¿no? Realmente 2020, esto que les comento, fue muy caótico, pero maravillosamente recibimos el apoyo de diversas personas que ni siquiera sabíamos que existían y que eso es maravilloso porque eso te hace ser parte de este movimiento y de creer que hay otras formas de ser mujer y de tener una relación con tus hijos e hijas. Entonces, tuvimos donaciones de personas en particular, individuales, así que son bienvenidas. Pueden ser, alguien donó desde 100 pesos, 1000 pesos, no importa la cantidad, todo es una gotita que va sumando y que va fortaleciendo. Así que bueno, sí aceptamos donaciones, también donaciones en especie. Hubo quien donó despensas, cubrebocas, geles antibacteriales, colchones, por ejemplo. Bueno, o sea, todo lo aceptamos, por supuesto que está en buenas condiciones por la dignidad de las mujeres mismas y de los niños y niñas. Hubo quien mandó materiales didácticos, juegos, etcétera, justo para poder, pues, un poco subsanar lo que el gobierno no cubrió, ¿no? O sea, es importante decir que hubieron muchas cuestiones que no hubo quien apoyaba a través de campañas colectivas que conocimos maravillosas, que de pronto vimos que hacían una rifa de playeras feministas o hacían un conversatorio y con una cuota de recuperación. O sea, formas creativas de poder apoyar son bienvenidas, ¿no? O hay quien nos decía, oye, hacemos una conferencia y pedimos una cuota de cooperación, pues bueno, le dijimos sí. Hubo quien se sumaron artistas para hacer proyectos y grabar un mensaje o hacer una poesía. O sea, tuvimos mucho, todo está en las redes sociales de la Red Nacional de Refugios. Hay muchas formas y bueno, mujeres voluntarias también y hombres que decidieron sumarse a través de actividades virtuales. Una de las funciones claves de cómo sumarse es compartiendo todo lo que publiquemos, compartiendo sobre todo los planes de seguridad, pudiendo ser parte de estos agentes de cambio para que las mujeres sepan que de verdad no están solas, que hay organizaciones que las podemos acompañar. Eso es un apoyo importantísimo. Esto logró, Ale, que el 30% de las llamadas de auxilio vía redes sociales o vía telefónicas desde el 2020 al día de hoy sean de redes de apoyo. Y eso me parece maravilloso, porque eso es construir colectividad y construir ciudadanía responsable. Así que
esas son muchas de las formas en que nos pueden apoyar a que sigamos dando este acompañamiento y que cambiemos la historia, no solamente seguir existiendo. De hecho, quiero decirte y decirles que a mí me encantaría que los refugios no existiéramos. Y miren que llevo desde que empezó el movimiento, pero el que un refugio no exista, el que los refugios no existamos, quiere decir que realmente el derecho de todas las mujeres, niñas y niños, de vivir libres de violencia, de estar en su casa seguros y seguras, de transitar libremente por la calle y que haya acceso a la justicia integral es real. Sería maravilloso que no existiéramos, pero mientras que eso no sea garante, tenemos que existir. Así que mientras tanto, pues la suma de todas ustedes es súper valioso. Ay, qué lindo, qué bueno que, mira, de la nada me digas que el 30% se logró cubrir con donaciones de las personas que sí tienen la conciencia de ayudar y esa responsabilidad civil de decir, pues no conozco a la persona, pero le voy a ayudar. Es maravilloso y muchas veces las personas no quieren ayudar o no quieren donar porque no ven a dónde llega o tienen desconfianza. De verdad, aquí no deben, ¿por qué no tenerla? Y más que nada y más que nunca se necesita ese apoyo, ¿no? Porque cada vez, pues sí, somos más mujeres. Por último, mi querida Wendy, ¿qué es lo más lindo y lo que más te ha movido que te haya dicho alguna mujer a la que hayas ayudado en uno de estos refugios? Mira, han sido muchas cosas bellas que he recibido y que he escuchado durante el acompañamiento que he tenido de ya más de 21 años, específicamente en refugios. Recuerdo sobre todo un caso de una mujer que ella decía, yo era una mujer distinta cuando llegué aquí, de hecho no existía. Ahora entiendo que esa mujer que veo en el espejo siempre ha estado conmigo, pero no la escuchaba. Y he aprendido a escucharla, a abrazarla y saber que si tengo que quedar bien con alguien, tiene que ser con ella. Que si tengo que buscar el amor de alguien, tiene que ser el amor de ella. Y eso, Ale, fue maravilloso porque justo eso es parte importante para poder exigir tus derechos, para saber que tienes derecho a una vida distinta, tienes que amarte y saber que no somos medias naranjas y que es importante estar bien contigo misma. Y bueno, un niño tenemos un libro súper bonito que se llama Cómo vencer a los ogros, y un niño que decía que, bueno, se llamaba Su historia porque trabajamos a través de la narrativa y les pedimos que hicieran un cuento y él dijo, la casa donde yo vivo decía que había una hada que siempre estaba en su habitación viendo que todo estuviera bien, que todos tuvieran que comer, que estuvieran sonriendo, que estaba vigilando que no llegara ese ogro a lastimarlos. Y esa hada, pues bueno, era la directora y esa era yo. Entonces, para mí fue algo tan abrazador y tan resignificante de cómo, sin saberlo, tú estás siendo una figura distinta a lo que él ha conocido y lo que él ha vivido, ¿no? Y él se da cuenta de que es posible tener una casa donde exista la armonía y la libertad. Y bueno, es algo que sigo atesorando y como eso hay muchísimas, ¿no? Incluso hay mujeres que no necesitan hablar y niños que no necesitan decirte nada, Ale. Con que tú veas su sonrisa y sus ojos que brillan, a diferencia de cómo llegaron, eso es un mensaje súper potente que no necesita ser verbalizado, sino que es mostrado en el cuerpo, en su cuerpo, y eso es un gran alimento al corazón, pero también de reconocer que necesitamos hacer un cambio todas y todos y que ellas son las expertas en su vida. Eso me ha quedado muy claro. Yo soy experta en mi profesión solamente, pero la experta en su vida es la mujer y el niño y la niña. Y así podemos hacer cambios, mirándolas como protagonistas. Esos son de los aprendizajes claves que me ha dado estar con ellas y agradecerles que confíen en nosotras. Claro. Ay, me encanta, qué bonito. ¿No lloraste cuando te dijo Ada? No me lo dijo a mí, deja de decirte que hicimos la dinámica e hicieron el dibujo, ¿no? Y entonces hicieron el dibujo, hicieron el cuento y después va y me dice su mamá, quiero que vea lo que hizo mi hijo, ¿no? Y entonces me enseña
Y le dije, está hermoso, ¿no? O sea, créeme que yo ni siquiera me identificaba como la hada, Ale. Yo decía, está hermoso, ¿no? O sea, porque hablaba de la hada, hablaba de su abuelita, y la abuelita era la mujer que hacía la comida en el refugio, es decir, nuestra cocinera, ¿sabes? Entonces, yo al ver la historia, a mí me llenó de emoción y ahí lloré, o sea, porque vi que resignificó. Y cuando me dice la mujer, pero es que no sabe quién es el hada, y le dije, no, no sé. Me dice, ¿es usted? Y entonces me quedé, o sea, no pude decir más nada, ¿no? Y después a los 2 días el niño llegó y me mandó el dibujo y me dijo, esta eres tú. Y entonces ya lo tenía el dibujo del hada en mi escritorio, ¿no? Pero justo es algo que, bueno, lo resignificas y que al leerlo, pues simplemente te llena de emoción saber que en ese espacio encontró figuras que hagan un cambio en su vida. Y bueno, si te dicen que eres tú, pues por supuesto que es, yo digo, es una papacha al corazón. No, claro, yo creo que ese tipo de muestras de cariño y agradecimiento a veces no tienen con qué pagarse, de verdad. Y creo que la satisfacción de poderle haber ayudado a alguien a cambiar su vida y de ser realmente un soporte y apoyo, no, de verdad no tiene precio. Wendy, mi admiración total por tantos años de dedicación y porque también sé que la has sufrido con el tema del presupuesto, del gobierno, digo, uno que se dedica a este tipo de situaciones es porque, como bien dijiste en un principio, pasaste por algún tipo de violencia también y eso muchas veces te movió y luego tuviste esa necesidad de compartir lo que a ti te sirvió y de decir, no nada más tiene que quedarse conmigo esto, lo tengo que compartir. Y eso es admirable. Muchísimas gracias. Por último, ¿cómo buscan a la Red Nacional de Refugios? Dame todas tus redes sociales, toda la página, el teléfono, todo, mi querida Wendy. Claro que sí, Ale, gracias por esas bellas palabras y decir que, bueno, no lo he hecho sola. Hay un ejército de mujeres maravillosas, sororas, convencidas en este cambio, también hombres que se han sumado. Y sí, sin duda, somos solamente ese bastón, ese espejo para acompañar a las mujeres. Creemos en que ellas son las que han hecho ese cambio maravilloso y que solo necesitaban una oportunidad. Así que todas tenemos esa posibilidad de mostrar que hay oportunidades para cambiar nuestra historia. Y bueno, pues nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Red Nacional de Refugios, tal cual, en Twitter como @RNR Oficial, en Instagram también como Refugios MX y bueno, nuestra página web donde van a encontrar también material importantísimo es igual www.rednacionalderefugios.org.mx. Teléfonos nos pueden hablar a nivel nacional en el 800-822-4460 o bien Ciudad de México y zona metropolitana 55 56 74 96 95. 24 horas del día, todo el año, nos pueden mandar mensaje privado en Facebook, en Twitter, siempre vamos a estar ahí para acompañarles y bueno, recuerden de verdad, no están solas, nosotras les acompañamos y ustedes tienen el poder dentro, compañeras, hay que mirarlo, reconocerlo y es en su tiempo y en su momento, que nadie las presione. No están ahí porque quieren, estamos ahí porque todavía no es nuestro momento y porque todavía no hemos podido identificar que eso que vivimos se llama violencia y no es natural. Merecemos una vida distinta y además no solamente eso, tenemos derecho a ella. Me encanta tus palabras. Acuérdense de lo que dice Wendy. Merecemos una vida digna, libre de violencia. Y todos tienen el tiempo y su proceso para salir de ahí y sobre todo para sanar. Muchísimas gracias, Wendy. Me dio muchísimo gusto, de verdad valió la pena tanto la espera. Muchas gracias. Por favor, denle like, denle también a la campanita aquí abajo y compartan esta información. Compartan, métanse a las redes también de la Red Nacional de Refugios, compartan ahí también todas las noticias. Ayúdennos porque esto nunca sabemos a quién le va a ayudar. Y pues bueno, cambiémosle la vida a alguien. Muchísimas gracias, Wendy. Cuídense todos. Los vemos gracias a ustedes. Próximo lunes. Cuídense mucho. Hasta luego.